A las afueras nos espera Óscar para mostrarnos una interesante realidad de Sao Paulo que pocos conocen. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la aldea de Crucutú, en el barrio de Parelheiros, en São Paulo. Estoy con Mario, que es mi profesor de guaraní. Nací en Brasil, pero hablo el español de Paraguay. Estamos con Olívio Jecupé. Yo cuando empecé a interesarme por el guaraní, empecé porque yo tengo un blog llamado Diálogo Intercultural. Y entonces voy haciendo fotografías y voy registrando todo lo que es el contacto entre culturas. Yo les traje una cosa que es muy preciosa para ellos. Ver la ansiedad de Olívio. Es un tabaco que se llama fumo de corda. Esse é bom, hein? Ese es bueno, les ha gustado, nos van a probar la entrada aquí. Então, a gente usa o fumo porque o fumo é uma coisa sagrada, né? Então, todo mundo na aldeia fuma. Então, desde as crianças até os adultos. E o chamãe, que é o curandeiro da aldeia, então, para ele fazer as curas, ele precisa do fumo, né? Ahora vamos a conocer la lojinha, que es el nombre en portugués de la tienda. Venden artículos de artesanía y también algunos de los libros que ellos producen. Um livro que é uma produção independente que eu publiquei chamado 500 anos de angústia. E depois de 500 anos, como é que estão vocês agora? Sobreviver no Brasil ou qualquer país da América foi uma grande vitória, porque não é fácil sobreviver no meio de tanta dominação, né? Existe muito problema de terras no Brasil, demarcações, problema de fazendeiro, invasões. Ese modo de vida de la cerbatana, que se usaba para la guerra, pero también para la caza, ya no es posible porque ellos no pueden vivir de la caza. Entonces, de ahí la necesidad de cambiar un poco de modo de vida y la necesidad de vender objetos para conseguir dinero y poderse mover normalmente dentro de la sociedad. Lo primero que notas son las diferencias. Yo vivo en una ciudad, esto es una aldea. Sin embargo, cuando te vas acercando, vas aprendiendo la lengua, vas entendiendo el modo de vida, etc., te vas dando cuenta también de las cosas que son semejantes. Yo, por ejemplo, soy de Galicia y en mi tierra las aldeas en algunos aspectos son semejantes. Es también a la gente muy próxima, ¿no? Aquí todos los vecinos están muy cerca, se conocen y es un modo de vida con el cual yo también tuve contacto, ¿no? Cuando era pequeño frecuentaba bastante ese ámbito. Brasil, aunque hoy en día lo veamos como el país del fútbol y no se entienda Brasil si no se entiende de fútbol, no siempre fue así. Entonces fue un deporte que se extendió más a partir de la década de 1930, pero hoy en día está tan extendido que incluso en una aldea indígena como Crucutú, dentro de esta estructura que se construyó, pues se contempló un campo de fútbol. Ahora nos vamos a la Universidad de São Paulo, que es de donde nació mi interés y donde empecé a tener las clases de guaraní con el profesor Mario. Estamos en el campus de la Universidad de São Paulo, de las mejores de América Latina. Fuimos en la aldea, ahora estamos aquí en la clase en la Universidad de São Paulo y ahora vamos a escuchar una música en guaraní cantada por Joan Manuel Serrat. Mario, muchísimas gracias. Hasta la próxima y nos vamos a un restaurante gallego. Chao. Chao. Mi esposa Lara, que yo conocí en Santiago de Compostela. Durante un intercambio de graduación que hice allí, en la universidad, en la Facultad de Periodismo. Y luego, bueno, vivimos allí unos años, después importé al marido. Vamos a conocer a Fina y a José María, que son la primera generación de gallegos que empezaron con los restaurantes aquí.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo serví de ejemplo en sí para mucha gente cuando yo llegaba allá tocando la gaita de foro. Y con tanto amor a la tierra, ¿nunca se han planteado regresar a España? A pasear solo. ¿De qué siguen teniendo morriña después de tanto tiempo? La gente siente. Y nos gusta muchísimo ir allá, ¿sabes?